La clave de una vida victoriosa. En esta sesión, el triunfo de la fe. Nuestro texto para este día. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Juan 4:50. Hoy vamos a iniciar hablando acerca de la historia de un hombre que está narrada en el Evangelio de Juan capítulo 4. La historia de un hombre importante, pero lo que nos interesa en este día es el ver cómo se está desarrollando su fe. Y para eso vamos a ver tres aspectos de la fe: la búsqueda, el encuentro y el disfrute. La búsqueda. Un hombre que había oído de Cristo. Quizás podemos hablar de él como podríamos hablar de muchos de nosotros. Personas que han escuchado acerca de Jesús. Había oído de los milagros que él había hecho. También tenía un hijo que se encontraba enfermo. Si observan, esos son elementos muy comunes también para cada uno de nosotros y para mucha gente que también conocemos. Tenía cierta confianza de que Jesús podía ayudarlo. Mucha gente que está a nuestro alrededor también experimenta exactamente lo mismo. Saben de Jesús, saben que es hijo de Dios, así han sido enseñados, y creen que en alguna manera Jesús puede ayudarlos. Va y busca a Jesús para que él vaya hasta su ciudad, hasta Capernaum, y sane a su hijo. Esta es una historia común. Pero la parte que nos interesa no está en el nivel de la búsqueda, sino en el encuentro que él habrá de tener con Jesús. Algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta acerca de esta búsqueda. Jesús se da cuenta de qué es lo que este hombre quería. Y no lo desalienta, realmente sabe de qué se trata. Está consciente de que es un hombre que tiene un hijo que se encuentra enfermo. El hombre tampoco tenía la fe de aquel centurión. Aquel hombre había dicho, solamente di la palabra. Bueno, buscaba que Jesús fuese hasta Capernaum. Estaba seguro, o más o menos seguro, de que su presencia habría o podría traer salvación para la enfermedad que su hijo estaba experimentando. Tenía fe, pero realmente solo de oídas. Había escuchado, se había informado, los comentarios decían que aquel hombre, Jesús, era alguien que podía sanar, que podía hacer milagros. Tenía fe, efectivamente, pero su fe no era una fe personal, solamente se basaba en lo que había estado escuchando y quizás en algunas cosas que había visto. Esta no era la fe realmente en Cristo. Tenía fe en los milagros, pero no fe en Jesucristo. Jesús aceptó a pesar de ello esa fe de él, aunque deficiente. Pero Jesús va a ir más allá de solamente aceptar esa fe de aquel hombre. El encuentro. El Señor le dijo qué tipo de fe deseaba. No una fe que estuviera basada en milagros, una fe que estuviera basada en señales, sino una fe que confiara plenamente en Jesucristo, en Jesús. El hombre vuelve entonces a pedir que Jesús vaya. Y viendo su sinceridad y su confianza, Jesús responde y le dice, ve, tu hijo vive. Entonces es donde se produce el milagro. Aquel hombre creyó. Al comienzo el hombre tenía una fe inquietante, conflictiva, buscaba solamente una bendición. Estaba interesado en eso, esa era la motivación, la salud de su hijo. Y como a muchos de nosotros, cuando nos aprieta el zapato, buscamos quien nos ayude, buscamos la bendición. Luego esa fe fue capaz de aceptar sencillamente la bendición expresada
en las palabras de Jesús: ve, tu hijo vive. Y él creyó en eso que Jesús estaba diciéndole. Creyó que Jesús era suficiente para poder hacerlo. Se quedó conforme y se fue a su casa, y ahí en su casa encontró la bendición. El disfrute. Creyó él con toda su casa. El texto lo dice de una forma sencillísima, muy corta. Creyó él con toda su casa. ¿Qué ocurre en medio de esto? Él creyó no solo que Jesús podía sanar, sino que creyó en Cristo como su Señor, como su Salvador personal. No el que podía hacer un milagro, sino que creyó en Él como su Señor. Y entonces se entregó completamente a ser su discípulo, y no solo él, dice la Escritura, sino él con toda su casa, con toda su familia. Y entonces, ahora sí, empezó a disfrutar de las bendiciones que Dios traía para él. Es una historia corta, y quizás ahora tengo que preguntarte, ¿en qué parte de ella tú estás identificado? ¿Cómo anda tu fe? ¿Qué tanto has oído o conoces acerca de Jesús? ¿Qué tantas convicciones tienes al respecto de lo que Jesús es capaz de hacer? Hay quienes han oído hablar de una vida mejor y solamente saben eso, de oídas. Por ahí de vez en vez lo han visto, pero no la están experimentando. Otros desean esa vida, pero no tienen mucha esperanza de vivirla. Realmente sí la deseo, pero la verdad es que ven su propia condición y dicen: no, ¿cuándo va a ser logrado eso en mi vida? Realmente yo creo que no se puede. ¿Sabes? Me toca verlos muchas veces a la hora de celebrar la comunión. Están ahí, han hecho la oración, han confesado su pecado, pero cuando llega el momento de participar del sacramento, simplemente titubean y dicen: no, yo creo que no lo merezco. Y están perdiéndose una bendición. Algunos otros siguen a la espera de ver señales, cosas maravillosas, que Dios de pronto abra el cielo y aparezca para traer una bendición. Están esperándolas. Siguen esperando que Dios lo haga, que Dios muestre señales. Están a la espera de algún milagro para entonces poder creer. Pero sabes, quizás ya han visto muchos y aún así no han logrado creer. En muchas ocasiones nos comportamos como aquellos israelitas que Dios llevó a través del desierto. Dios les había provisto de agua. Y de pronto estaban preguntándose: ¿pero será que Dios también puede proveer alimento en el desierto? Sí, Dios ha hecho maravillas. Habían visto una y otra. Pero se veían a sí mismos y se veían débiles y se veían insuficientes, y entonces preguntaban: ¿tomará Dios a alguien tan débil como yo para ponerlo en la condición? Y realmente veían a sí mismos y sus debilidades, en lugar de ver a Dios y creer lo que Dios era capaz de hacer. A veces la fe se encuentra en la lucha, el conflicto, la búsqueda. Son el comienzo de nuestra fe. Muchas veces ahí estamos, y ahí forma parte a veces del desarrollo. Aquel hombre no llegó teniendo una fe ya expresa, estaba en duda, tenía conflictos, luchas. Bueno, está bien, en algún momento podríamos estar transitando cada uno de nosotros, y quizás lo hemos hecho en algún momento hemos sabido de la bendición, de las cosas que Dios puede proveer, pero solamente es eso. Sin embargo, no hemos de quedarnos solamente ahí en la búsqueda, en el conflicto, sino debemos de ir más lejos. Hemos de ir más lejos, dar un paso adelante. Debemos de ir más allá, porque el llamado de Dios es justamente que no nos quedemos en ese nivel, sino que vayamos, que subamos al siguiente nivel, al siguiente peldaño, a donde Dios nos ha llamado en Jesucristo.
Veamos entonces cómo ocurre. Jesús le dice a aquel hombre: ve, tu hijo vive. El hombre cree. Él creyó en la palabra de Jesús. Creyó que Jesús podría hacerlo. Descansa en la palabra de Jesús viviente. Descansa en ella y sin ninguna prueba. No hay nada tangible que le diga que eso va a ocurrir, que de verdad su hijo va a sanar y que de verdad no va a morir en ese momento. No hay ninguna prueba tangible, y sin que nadie le estimule, sin ninguna prueba en las manos, él simplemente cree en la palabra de Jesús y va a su casa, y allá es a donde habrá de experimentar el milagro y la bendición. La fe conflictiva y anhelante se ha transformado ahora en una fe confiada. Cree fervientemente, creyó en la palabra de Jesús y se dirige rumbo a casa. Y lo único que Dios nos pide a cada uno de nosotros solamente es eso: creer. Es lo único que Dios pide para nuestra vida. La palabra dice que Cristo es nuestra paz, nuestra victoria sobre todo enemigo, el que nos lleva al descanso de Dios. El mensaje de la Biblia es amplio sobre este tema. La Biblia constantemente nos muestra las cosas que Dios tiene interés, las cosas que están ahí preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La paz, el gozo, la bendición son para nosotros y ya han sido preparadas por Jesucristo para que nosotros, sus hijos, podamos disfrutarlas. Si la paz de Dios va a gobernar nuestro corazón, entonces debe ser entonces el mismo Dios de paz quien debe de morar dentro de nuestro propio corazón para poder hacerlo. Si en algunas cosas tiene que haber esto, es que Jesucristo tiene que morar en mí, y morar en mi vida, en mi corazón, en ser el centro de mi vida, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi vida en Cristo. Esa paz es inseparable de Dios. No es posible experimentar la paz de Dios sin Dios. Eso no es posible. Conozco personas que a veces buscan el milagro, buscan la sanidad, buscan estar en paz, pero lo buscan y aparentemente tratan de hacerlo sin Dios, pero eso no es posible. Pero ¿cómo es entonces que Cristo viene a mí? Y eso es muy sencillo realmente. Él viene a mí en su preciosa palabra. En cada página de la Biblia uno puede encontrar bendiciones. En cada página, en cada uno de los salmos, en cada proverbio, en los profetas, en los evangelios, en cada fragmento uno es capaz de descubrir la bendición de Dios. Pero somos nosotros los que tenemos que acercarnos, porque esa paz inseparable de Dios viene a nosotros y está ahí, en la palabra que Dios ya nos ha dado. Solo la palabra de Dios tiene la promesa y la bendición para nosotros. En medio de todo esto, ¿escucharemos hoy su voz? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios para nuestra vida? ¿Estamos listos para escucharla? ¿Daremos como el oficial el simple paso de fe para creer en la palabra que Jesús ya ha pronunciado? Él ya lo dijo. ¿Estamos dispuestos a creer? Señor Jesús, tú has hablado y quiero descansar en tu palabra. Te invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú nos revelas todo lo que nosotros necesitamos. Permítenos creer en tu palabra y creer que cada uno de esos consejos que están ahí son para mí, que cada una de esas promesas son para mí, que cada una de esas palabras de bendición, de paz, de gozo, de bondad, de justicia, Señor, son para mí. Permítemelas apropiar, porque sé que las has preparado
para mí, como una hija, como un hijo tuyo. Te bendigo en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Ahí está la fe victoriosa. El hombre se fue a su casa, fuertemente asido a una promesa. Solo tenía una promesa, pero se tomaba de ella y él creyó realmente que Jesús lo podía hacer. Y si podemos creer, Dios es capaz de hacerlo. Si podemos creerlo, Dios lo va a hacer. Dios va a obrar. Cuando Dios me da una promesa, está tan cerca de mí como cuando la cumple. La promesa y la presencia de Jesús son realmente una misma cosa. Y ahí está Dios presente para mí en esa promesa. Solamente la fe significa vivir confiado en el eterno poder de Dios. Solo por la fe. Y recuerda, lo único que Dios pide de nuestra vida es que creamos a su palabra y estemos dispuestos a vivir por la promesa de Dios. Aquel hombre regresó a su casa. Entregó su vida para hacerse discípulo de Jesucristo. Él estaba de ahí en adelante dispuesto a entregar su vida por Jesús. Y creyó con toda su casa. Ve, la promesa empieza a hacerse ahora cada vez más grande. No solamente para él y su hijo que estaba enfermo, sino llamó a toda la gente, llamó a los vecinos, a los amigos, a todos los que estaban vinculados con él. Y creyó él con toda su casa. Y entonces empezó a vivir una fe victoriosa. Y yo espero en el Señor que tú también puedas experimentar esa vida de victoria, esa vida de una fe victoriosa, al creer por completo, de forma absoluta, en las promesas que Jesús nos da a través de su palabra. Amén.